pertenece a la defensa del trabajo especial de grado de arquitectura de la Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, en manos de mi autoría, la bachiller Jospreni Pavón, y en compañía de la tutoría del especialista máster arquitecto Ángel Mendoza. El título de la investigación es Arquitectura como vehículo urbano para el transporte terrestre, terminal de pasajeros de la ciudad de Valera del estado de Trujillo. Se refiere analógicamente a la vinculación entre el espacio y el individuo, el rescate de las zonas que enfrentan el caos, la desvirtuación de la conformidad de la imagen urbana a través de su arquitectura y el paso de los años de codificación del daño que ocasiona no ser situados bajo una imagen configurada planimétricamente, es el desafío que enfrentamos los diseñadores y arquitectos actualmente. Este desafío contribuye a que se debe profundizar la imagen del paisaje urbano y los elementos naturales que hacen de sí un solo conjunto, especializándose que debe haber orden, espacio, forma y contexto. Solo basta una mirada hacia lo que nos rodea para definir cómo está configurada la imagen urbana dentro de los espacios dentro de los cuales el usuario va a hacer un recorrido y que por ende esto debe ser armónico y eficiente. Es así como emerge una respuesta ante la arquitectura del transporte, que no es más que una definición dentro del diseño arquitectónico donde se interpretan aspectos funcionales, operativos y los conceptos de intercambio de la movilidad. Esta investigación está estructurada bajo 6 capítulos. El capítulo 1, el problema; capítulo 2, marco teórico; capítulo 3, marco metodológico; capítulo 4, criterios arquitectónicos; capítulo 5, análisis del sitio; y el capítulo 6, la propuesta. Identificamos entonces uno de los factores que son las condiciones que anteceden esta investigación, y es que planteamos el diseño de un terminal de transporte de pasajeros en espacios de tránsito terrestre que vincule de manera eficiente, integradora, armónica, funcional y sensorial los recursos de la imagen urbana. El problema a identificar es el déficit de infraestructuras que responden de una manera integradora, armónica y eficiente a las necesidades de transporte de la ciudad de Valera, causadas primordialmente por las carencias de equipamiento, la falta de proyección y planificación urbana, la inhabitabilidad y la falta de organización y sentido de pertenencia, y la poca atención hacia las áreas de infraestructura de transporte por parte de la administración pública, trayendo como consecuencia desorden, caos, los problemas de funcionalidad, la eficiencia en los traslados, la delincuencia, el desarrollo sociocultural y la contaminación acelerada. Entonces encontramos que no existen claridad de vías de acceso, tanto vehiculares como peatonales. Hay ausencia en las áreas de accesibilidad para discapacitados y hay carencia y desorden de las áreas de servicios públicos y privados. El detonante de esto es generar cuáles son los principios de diseño arquitectónico y urbano aplicados en el diseño de espacios de tránsito en las terminales de transporte terrestre que garanticen sean armónicos y eficientes. Tomaron como referentes algunos estudios y dentro de los cuales encontramos el terminal de ómnibus de Bariloche de la ciudad de Argentina, un terminal que se constituyó a raíz del problema en el que se necesitaba adaptar el emplazamiento para ofrecer mayor accesibilidad como centro de transferencia entre una estación aérea y los accesos norte y sur de la ciudad. El objetivo de este terminal es brindar un mejor servicio a los pasajeros y ampliar la capacidad y comodidad de los usuarios. El impacto: el edificio se presenta como una puerta a la ciudad, le da continuidad al suelo patagónico y es un silencioso portal con pocos gestos de fuerte personalidad. Todas las soluciones técnicas se dirigen a optimizar los recursos energéticos y proporcionan un casi inexistente costo de mantenimiento, lo que lo hace accesible, factible. El siguiente referente a tomar en cuenta es en la Ciudad de México, el terminal de autobuses de Oriente. El problema en esta terminal fue concebido como una solución atemporal de la arquitectura innovadora en los años 60. Se consideró un reto estructural netamente, por lo que unifica bastantes rutas importantes de la ciudad. Y el objetivo fue consolidar 127 rutas en 4 traslados, una en cada zona de la ciudad, para promover la comodidad del usuario a la par de la eficiencia con grandes servicios. El impacto de esta terminal fue
la construcción, ya que debido a la innovación que traía, se colocaron diferentes formas de anillo y la terminal tiene 71 andenes de salida y 102 de llegadas. Además, una de las proezas impactantes fue conectar la estación del Metrobús y autobuses de la Ciudad de México para toda la ciudad a través de esta terminal. Los objetivos de esta investigación están basados a nivel general, el diseñar un terminal de transporte en espacios de tránsito terrestre que se genere de manera eficiente, integradora, armónico, funcional y sensorial, apoyada en los recursos de la imagen urbana, pasando por objetivos específicos dentro de los cuales se exploran los recursos de la imagen urbana para aplicados al diseño de espacios de transporte terrestre. Se distinguen las necesidades de los usuarios del terminal de transporte terrestre. Se identifican los espacios a tratar, buscando el vínculo individuo-transporte-ciudad. Se plantea una alternativa de diseño arquitectónico que responda a la armonía de los elementos de la imagen urbana y el desarrollo funcional de las instalaciones, y se determinan las conexiones urbanas, en este caso vialidades, para crear un entorno agradable y sensorial a través del nuevo emplazamiento de la terminal. La justificación de esta investigación viene dada por varias variables, entre ellas una específica que es el vínculo de las diferentes actividades del ámbito de trasladarse, para hacerlo de una manera segura, directa, integral, cómoda y atractiva. Las políticas de accesibilidad urbana que desarrolla una infraestructura capaz de suavizar el movimiento del traslado en un terminal de transporte terrestre. Es indudable que en la ciudad de Valera no existen instalaciones que cubren estas necesidades tanto en el escenario urbano como arquitectónico. En general, las causas son lugares sin orden, sin usos adecuados, que están determinados por unas consecuencias. ¿Cuáles son? Tener áreas de poco interés, áreas de funciones inadecuadas, y por ello hay que resolver este hecho a través de hallar la manera de habitar estos espacios, que aunque son espacios de transición, son un elemento estático de interacción social. Son momentáneos, pero se trata de recuperar esa interacción social en el movimiento de la terminal de pasajeros. Apoyar este sistema, apoyar esta teoría en los sistemas de transporte es lo que va evidenciado en esta investigación a través de definir que el sistema de transporte es un conjunto de redes que permite conectar un punto y otro. Poder realizar un transporte se debe tener, por un lado, una infraestructura que comprende caminos y los lugares a los cuales están destinados. El transporte contribuye al desarrollo económico tanto a nivel primario, secundario y terciario, y por ende se considera una de las actividades primordiales dentro de una ciudad. Para Pontes 2010 afirma que la movilidad está relacionada con la libertad de moverse y la posibilidad de acceso a los medios necesarios para tal fin. Es decir, la movilidad está relacionada con el deseo del individuo de alcanzar determinado destino y la capacidad del individuo para hacerlo. El reto de esto es resolver las necesidades de movilidad de manera compatible y eficiente con la preservación del medio ambiente. El sistema de transporte venezolano tiene un sistema predominante a través de sus características, el cual se considera que es un modo totalmente carretero. Están desarrollados a través de vialidades rurales en la región centro-norte. Hay un alto consumo energético y por lo tanto un fuerte impacto en el ambiente. El sistema de transporte venezolano llegó en 1908 a Venezuela a través de los tranvías que utilizaban rieles, y en 1983 se estrenó el metro a propósito de los 200 años de natalicio del Libertador. Es en 1984 cuando arranca la producción en serie de los autos, específicamente de la fábrica General Motors, y por esto se marca un inicio en la industria automotriz venezolana. Las vías de transporte suponen un sistema de red de carreteras que cubre todo el territorio nacional. Por tanto, hay una contribución del transporte en nuestro país. En este caso, facilita la disponibilidad de algunas infraestructuras para la producción de la materia prima. Facilita el aumento y la diversificación del comercio, permite el incremento de los procesos de urbanización y por tanto la movilización del ser humano, y incrementa la unificación política del país, evitando una fragmentación política. De la clasificación del transporte tenemos diferentes tipos de transporte: transporte terrestre de pasajeros y el transporte público. Para la investigación
El transporte terrestre son todos aquellos medios que se trasladan a nivel de la superficie terrestre. El transporte de pasajeros, como su nombre lo indica, se trata de aquellos que trasladan pasajeros de un punto a otro. Y el transporte público es un sistema general que además se convierte en público de pasajeros, que evalúa distintos puntos de los usuarios, empresarios o trabajadores del recorrido de la línea en el que se desenvuelvan los habitantes de la ciudad. Este tiene un inicio y un final. Tenemos también el transporte privado como alimentador del transporte público. Es el tipo de transporte en el que solo se puede subir o utilizarlo cierto tipo de personas, las cuales tuvieron que haber pagado una cantidad por ello. Es el caso de los taxis y del servicio prestado por otras empresas privadas. La clasificación de las rutas dentro del transporte terrestre es urbana, suburbana, interurbana. Las urbanas son aquellas cuyo origen y destino se encuentran dentro de la poligonal urbana del municipio que se trate. Las suburbanas son aquellas que tienen su origen dentro de la poligonal urbana y se extienden fuera de esta a otras poblaciones. Y las interurbanas son aquellas que tienen origen en una ciudad o centro poblado y su destino está en otra. Los tipos de transporte terrestre son los medios por los cuales los usuarios pueden movilizarse. Encontramos automóviles, buscamas, buses, camionetas, bicicletas, motocicletas. Según el viaje, existen tipos de transporte. En este caso son los urbanos y los intraurbanos. El diseño de redes para el transporte viene configurado por la geometría, resistencia y capacidad. Estamos evaluando en este tipo de investigación método de 4 etapas y el método de la teoría de las 4 colas. Son dos métodos que suponen el sistema de vínculo del transporte con la óptica urbana. El método de las 4 etapas es un método que define la generación de viajes, distribución de viajes y el modo y asignación, mientras que el método de la teoría de las colas es un proceso de servicio, distribución geométrica, llegadas aleatorias y agrupadas. Ambos métodos estipulan la necesidad de cómo diagramar la actividad y dinámica que genera el usuario dentro de una terminal de pasajeros. En la arquitectura para el transporte tenemos que definir que una estación de autobuses, terminal de transporte terrestre o de pasajeros es una instalación en la que se turnan las salidas de autobuses, buses, busetas o camionetas, según sea el caso, para diferentes sitios, los cuales se colocan en andenes en las que suben pasajeros. Desde el punto de vista del peatón, se hace transbordo de un lugar a otro o de un transporte a otro. Las estaciones de autobús pueden pertenecer al transporte privado o público. Tipos de terminales de pasajeros pueden ser privados y semiprivados, públicos y semipúblicos. Las características de los terminales de transporte a nivel general entonces comprenden espacios semiabiertos y cerrados. Se definen por 4 zonas: zona pública, privada, exterior y zonas de servicio. Los edificios funcionan como hitos dentro de un área urbana y puntos de vinculación entre ciudades. Son edificaciones de grandes dimensiones y requieren espacios extensos para áreas exteriores como los estacionamientos y las áreas de maniobra. Son edificaciones además de intercambio constante y es un intercambio económico entre los centros poblados. Según su clasificación urbano-arquitectónica, los terminales pueden ser centrales de paso, locales y de servicio directo o expreso. Los centrales son los terminales que generan un punto de final y un punto inicial de recorrido. Los terminales de paso generan un punto en donde la unidad se detiene para recoger pasajeros. Los locales generan un punto donde se establecen líneas que se dan servicio a determinadas zonas o recorridos y no son largos. Y los de servicio directo expreso es aquel donde el pasajero aborda el vehículo de la terminal de la salida y ésta no hace ninguna parada hasta llegar a su destino. Apoyados en el marco legal, esta investigación se sustenta bajo las normas del Ministerio de Transporte y Comunicación de la República Bolivariana de Venezuela en sus disposiciones generales para organización y configuración de los espacios. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el capítulo 9 de los derechos ambientales, que hace disposiciones sobre el manejo de los recursos ambientales dentro de este tipo de infraestructura,
y la ordenanza sobre planificación y edificaciones de la ciudad de Valera, que impone los parámetros sobre planificación arquitectónica. Además, está apoyado en la Ley Orgánica del Ambiente y en la normativa de equipamiento urbano de la República Bolivariana de Venezuela. Según la metodología, esta investigación es un estudio descriptivo explicativo bajo la metodología deductiva y acción, y es una investigación netamente cualitativa y documental. El análisis de esta investigación pasa desde la pregunta, el problema y los objetivos hasta la investigación y el marco referencial que determinan el problema de diseño y el proyecto de diseño, pasando por 6 fases de estudio. Los instrumentos de la investigación fue utilizada una encuesta que estuvo programada por 10 preguntas que constaron básicamente en recoger la opinión de los usuarios y transeúntes de la terminal de pasajeros para definir las áreas y los servicios necesarios dentro de la terminal de pasajeros. Estas 10 preguntas estuvieron basadas a nivel de los instrumentos y técnicas dentro de la investigación, el cual se apoyaron en los sistemas y recursos de búsqueda de Google Maps, el computador, archivos, consultorías de tesis programadas, bibliografías y otras. La encuesta, el análisis de la encuesta reflejó que el 67.8% es femenino dentro de los encuestados y que el 75% de ellos pertenece a una ocupación de comerciante, lo que nos da un reflejo del tipo de personas que se mueven dentro de la terminal de pasajeros y la ciudad. Las demás preguntas fueron análisis necesarios para constatar que existe carencia de espacios públicos, de espacios de áreas verdes, de zonas de servicios funcionales dentro de la terminal, obteniendo una variabilidad entre el 85 y el 100% de respuestas afirmativas. La propuesta de esta investigación viene configurada a través del análisis antes expuesto de la imagen urbana, la configuración arquitectónica y los diagramas que se deben tener en cuenta para hacer funcionar esta propuesta. Se resuelve de una manera arquitectónica bajo los recursos provistos de la imagen urbana, en donde se busca a través de caminerías, áreas verdes, espacios públicos, vincular el entorno a través del orden, contexto y armonía funcional. Criterios a suponer durante esta propuesta es la configuración de la trama urbana, que aunque supone una rejilla rectangular que viene configurada desde la parte histórica, la ciudad se va configurando como una mancha urbana, ya que ha crecido desproporcionalmente sin planificación urbana. Luego encontramos la geometría del lugar. En este lugar encontramos formas y espacios que configuran un lenguaje. Por lo tanto, hay formas cuadradas, rectangulares dentro del espacio del emplazamiento. De los usos, vías y demás aspectos, la ciudad contempla una sola vía primordial principal por las cuales hace dirección hacia la parte oriente y occidente del país. Está configurada de esta manera que hay un punto de encuentro, el cual es la redoma de las banderas, y hacia ella se dirige el terminal de pasajeros de la ciudad. El rescate a través de esas vías principales y secundarias es uno de los factores a tomar en cuenta. ¿Cómo se puede tomar en cuenta cómo rehabilitar el espacio? Bueno, en esta propuesta se contempla hacer la recuperación tanto vial como peatonal para poder acceder a un hito, en este caso la terminal de transporte de pasajeros, considerando que se debe adecuar espacios tanto para el peatón como para el transeúnte y el destinatario final, que es el usuario del transporte terrestre, a través de caminerías, espacios públicos y áreas verdes en intervenciones netamente urbano-arquitectónicas. La ciudad contempla una forma, una disposición que va desde un centro hasta un elemento icónico. Este es el terminal de pasajeros y la visión de esta propuesta es generar el vínculo, conexión de los espacios transitorios, principalmente de vinculación de transporte hacia la terminal de pasajeros en dirección de los servicios y de los espacios públicos. Los criterios arquitectónicos de esta propuesta van desde los formales, funcionales y constructivos. Dentro de los criterios formales tenemos la relación inmediata con el entorno,
que no es más que los principios que modifican el edificio tanto de manera interna como externa. Los elementos de conexión que buscan que sea un espacio central receptor distribuidor hacia los espacios de servicio. La interconexión del edificio en volumetría. Este sistema de interconexión exige una red de movilidad y de transición en el mismo. Y la composición volumétrica que representa esta dinámica, esta versatilidad para ser parte del entorno a través de fachadas. De los criterios constructivos se obtiene la sostenibilidad y tecnología, dentro de los cuales se hacen todos los argumentos y parámetros sostenibles de la arquitectura para garantizar optimización de las condiciones naturales, es decir, el aprovechamiento de los recursos tanto a nivel solar como de vientos y direcciones de la luz natural. La reducción de los costos es a través de la utilización de materiales de la zona para hacer el menor impacto ambiental, y a nivel estructural viene una propuesta configurada de manera liviana, de manera de dar estructuras metálicas para configurar espacios abiertos. Los criterios funcionales parten de ser adaptables, definidos por accesos principales, accesos icónicos, accesos que llamen al usuario a que el edificio sea abordado. La distribución de áreas netamente funcionales en sus aspectos. Definir la calidad de los espacios de servicio como los espacios de áreas de estancia y permanencia. Y la accesibilidad determinada por las condiciones del lugar. Indudablemente la terminal de pasajeros va a estar configurada según el orden de la imagen urbana que actualmente posee la ciudad de Valera, donde se destaca la accesibilidad de las vías principales, secundarias, y donde la forma ejerce una presión predominante sobre la arquitectura a resolver. Esta propuesta tiene un concepto de visualización a nivel de proyecto, y es que está definida bajo dos respuestas, indudablemente, una respuesta urbana y una respuesta arquitectónica, a través de 4 puntos de partida. El inicio es el punto de partida del estudio, la consolidación de los esquemas de conexión a través de lo construido y lo nuevo. Son 4 puntos iniciales en el cual esta investigación genera en unificar estos aspectos a nivel urbano y a nivel arquitectónico. De esta manera se puede garantizar que el usuario sienta la atracción de visitar la ciudad, de albergarla, de moverse, trasladarse y poder competir en una actividad tanto urbana como arquitectónica. Sentirse parte del lugar es una de las teorías por las cuales estamos basados en esta investigación, principalmente hacer sentir que se puede recorrer un lugar no solo de la manera de ser el consumidor, sino que el lugar también sea parte de la persona, del transeúnte, del peatón, y en un panorama en donde el vehículo es uno de los protagonistas, poder buscar la manera de que la arquitectura sea de poco impacto ambiental, ayudando a las soluciones sostenibles, a las soluciones ambientales en pro de buscar la mejoría del caos y el desorden funcional.